Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de hoy, que como pueden ver en pantalla, corresponde pues al desarrollo del tema de soluciones en su segunda parte. Antes de empezar, quisiera pues ofrecerles mis disculpas por la semana pasada. Tuve un problema pues familiar y no pude desarrollar la clase. Espero pues me comprendan esta situación porque nos afecta pues a todo el mundo, ¿no? Estamos en este problema de pandemia y a veces pues en casa estamos también ante ese problema, ¿no? De contagio o sospecha de contagio y a veces pues tenemos que buscar la manera de cómo corregir eso, eh, asistiendo pues a nuestros familiares en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? En ese sentido, tuve pues que salir, estuve en el hospital y no tenía, ¿no?, una hora definida de regreso, así es que se canceló la clase por esa ocasión. Vamos a ver, ¿no?, la forma de cómo recuperar esto o incluir pues en el avance todavía en los temas que nos falte la semana, ¿no?, que no se ha podido desarrollar. Aún así, tenemos que continuar. Por otro lado, también hay buenas noticias. Al parecer las universidades ya están pues proponiendo, ¿no?, la posibilidad de que los exámenes de admisión sean presenciales. Es decir, que uno pues vaya a dar su examen. En ese sentido, pues eso favorece, ¿no?, a los estudiantes que están mejor preparados, ya que pueden competir fácilmente con el resto de estudiantes. Sin embargo, cuando a veces es la forma virtual, como fue pues de la San Marcos, por ejemplo, en el examen anterior, hubo sospechas pues de fraude, ¿no? Porque de la forma virtual uno pues en teoría puede hacer una serie de jugadas y puede favorecerse respecto a otros estudiantes pues que no tienen esa posibilidad, ¿no? Bien, entonces el tema que vamos a desarrollar corresponde, como hemos mencionado, a la segunda parte del capítulo de soluciones. En este capítulo vamos a ver las formas químicas de concentración. Recordando lo que eran las soluciones, habíamos dicho que las soluciones o disoluciones son mezclas homogéneas conformadas por dos o más sustancias. Homogéneas porque los componentes reunidos ya no se podían distinguir uno de otro, ¿no? Formaban sistemas monofásicos, se llama. Es el caso del agua con el azúcar. Habíamos mencionado, cuando el azúcar se disuelve, ya no se puede observar, ¿no? Tenemos simplemente un sistema físico líquido, a pesar pues que sabemos que hay dos componentes, solo se observa uno, ¿no? Este es un sistema homogéneo y a eso lo llamamos solución. Las soluciones, habíamos mencionado, se pueden presentar pues en los tres estados de agregación, ¿no? Soluciones sólidas como las aleaciones metálicas, por ejemplo el bronce, el acero, el latón, pueden presentarse como líquidos, en el caso del agua pues con el azúcar, el agua con el alcohol, o mezclas pues de homogéneas de aceites. Por ejemplo, el aceite de cocina está formado por varios aceites a la vez, es un sistema homogéneo. Los hidrocarburos que forman la gasolina, el querosene, también tienen varios líquidos reunidos formando mezclas homogéneas. O también pueden ser pues soluciones gaseosas, mezclas homogéneas formadas por gases, ¿no? Como el aire que respiramos, que es homogéneo, el gas propano o gas de cocina que nos viene mezclado con otros gases, también es homogéneo, o el gas natural que se extrae pues de Camisea, ¿no?, en el Cusco, también son mezclas gaseosas homogéneas. Eso vienen a ser soluciones, porque también existen, hemos mencionado, mezclas heterogéneas donde los componentes sí se pueden diferenciar uno de otro. Las mezclas homogéneas o soluciones pueden estar formados por mínimo dos componentes. Un componente que está en mayor cantidad, que le llamamos el solvente o disolvente, que era responsable de la apariencia de la solución. Y el otro componente, que es el soluto, que es la sustancia disuelta, que era responsable, ¿no?, de las propiedades de la solución. Las propiedades de la solución dependen del soluto. Mientras que el solvente, que está en mayor cantidad, simplemente le da la apariencia, ¿no?, sólida, líquida o gaseosa a la solución.
Habíamos mencionado también que las soluciones que vamos a estudiar nosotros básicamente son soluciones líquidas. También hay sólidas y gaseosas, como hemos mencionado, pero las que vamos a ver son soluciones líquidas. Más aún, aquellas soluciones donde el agua sea el solvente, ¿no? Porque el agua pues es un buen disolvente de sustancias y lo empleamos comúnmente en la preparación de soluciones. Estas soluciones se llaman acuosas por el hecho de poseer pues agua, ¿no? Una vez preparada la solución, nos interesa, jóvenes, conocer la cantidad de soluto disuelto en el solvente. Y esas cantidades se expresan con las concentraciones que hemos mencionado. La clase anterior a esta vimos las concentraciones físicas de las soluciones. Cómo expresar las cantidades de soluto dentro de la solución en términos físicos. Ahí hablamos de porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa-volumen y concentraciones en partes por millón. En esos casos, para indicar la cantidad de soluto que hay en la solución, solamente empleamos o bien masa o bien volumen, ¿no? Que son propiedades físicas de las sustancias. Esas unidades físicas de concentración eran sencillas de operar, ¿no? De expresar, y en cada caso no había pues necesidad de conocer quién era el soluto. Por ejemplo, si decíamos teníamos una solución alcohólica, o sea, de agua con alcohol, exactamente no interesaba a jóvenes quién era pues el alcohol, ¿no? ¿Qué tipo de alcohol era? Si era alcohol etílico, alcohol metílico, alcohol isopropílico u otro tipo pues de alcohol. Solamente nos interesaba conocer la masa y el volumen, ¿no? De ese soluto. En esta clase, sin embargo, vamos a ver, jóvenes, otros tipos de concentración de las soluciones donde ya interesa conocer quién es el soluto, qué propiedades tiene y cómo se representa, o sea, las fórmulas químicas de la sustancia. Por eso aquí vamos a hablar de las formas químicas de concentración. En las unidades químicas de concentración, que es la que vamos a utilizar en esta clase, nos indican, al igual que las formas físicas, las cantidades de soluto disueltas en la solución. Pero aquí vamos a emplear cantidades químicas, ¿no? Ya no vamos a utilizar solamente la masa y el volumen de la sustancia, sino también cantidades químicas, como son las moles y los equivalentes. Las moles lo hemos visto pues en unidades químicas de masa, ¿no? En el capítulo de las moles tienen que ver con la masa atómica y masa molecular. Es por eso que es necesario conocer la fórmula de la sustancia. Y los equivalentes lo hemos visto pues en la segunda parte del capítulo de estequiometría, que también requiere conocer pues si la sustancia es un ácido, es un hidróxido, es una sal. Se necesita conocer las propiedades químicas del material. Esto quiere decir que las unidades químicas de concentración que vamos a tratar hoy dependen de las fórmulas químicas de los solutos y de la naturaleza de los mismos, es decir, cómo se comportan, qué tipo de sustancias son. Si son sales, si son hidróxidos, si son ácidos, nos va a interesar eso. No basta entonces aquí solamente conocer la masa y el volumen, ¿no? Como es lo que hacíamos en la forma física. Aquí sí se necesita conocer específicamente quiénes son los solutos. Ahora, estas formas químicas de concentración, jóvenes, también se indican, al igual que las formas físicas, en las etiquetas de los productos que se venden. Habíamos dicho, por ejemplo, en las formas físicas, en una gaseosa, por decir, ¿no? Que es una solución, pues, líquida. En la etiqueta dice, ¿no? Cuánto de azúcar hay disuelto, en porcentaje, ¿no? Cuánto de cloruro de sodio hay disuelto, porque las gaseosas también tienen sal, cuánto de ácido, cuánto de gas y una serie de cosas. En porcentaje. Ellos eran formas físicas de concentración. Aquí vamos a tratar, jóvenes, con soluciones más complejas, cuyo uso principal ya no va a ser cotidiano, sino va a ser a nivel de laboratorio. Las unidades químicas de concentración indicados en las etiquetas de los productos químicos son de uso exclusivo en los laboratorios e industrias. Quiere decir que las unidades que vamos a ver acá ya no son de uso común. O sea, ustedes no lo van a ver pues comprando un producto en una tienda
o en una ferretería, por decir, no van a ver estas unidades. Solamente se encuentran estas unidades en las etiquetas de los productos químicos que se venden para los laboratorios y las industrias. Sin embargo, por teoría, nosotros debemos saber leer esas unidades, qué representan, ¿no? Así como las gaseosas, cuando me dicen, pues, azúcar, ¿no? Glucosa, 5% de la masa, ¿no? De la gaseosa. Entonces, yo puedo conocer la masa de la gaseosa y la cantidad de azúcar sería 5% de ese total, ¿no? Aquí también, solo que las unidades no van a ser comunes, son unidades ya de uso, pues, exclusivo de los ingenieros, ¿no? Y de los químicos. Pero nosotros, por teoría, vamos a tener acceso a esa información y vamos a saber qué representa. Bien, las unidades químicas de concentración que vamos a utilizar y nos piden a nivel preuniversitario, las más comunes son 3, y lo vamos a indicar acá, con detalles, ¿no? La primera de ellas se llama la molaridad de una solución. Molaridad. Y se denota con la letra mayúscula M. Molaridad. Esto viene de moles, jóvenes, ¿ah? Y la molaridad se define de esta forma. La concentración molar, o llamado también molaridad, nos indica el número de mol de soluto disuelto por cada litro de solución. O sea, nos indican qué cantidad de soluto hay en moles dentro de cada litro de solución. Cantidad en moles, allá no en masa ni en volumen, sino en moles. Es por eso que cuando me den esta unidad de concentración, voy a encontrar, jóvenes, esta expresión, mol por litro, se va a leer así. La molaridad tiene como unidad mol por litro, o sea, la cantidad de moles de soluto por cada litro de solución. Matemáticamente, jóvenes, la molaridad se va a calcular para los ejercicios con las siguientes fórmulas, porque hay diferentes maneras de calcular la cantidad de moles por cada litro de solución. Por definición, la molaridad se va a calcular con esta formulita. Molaridad de M va a ser igual a las moles. Recuerden que moles, número de moles se representa con la letra N, de soluto dividido sobre el volumen de la solución, que es el todo expresado en litros. Siempre el volumen debe estar expresado en litros, ¿ah? Si está en otras unidades, hay que pasarlo a litros. Esta es la forma como se calcula la molaridad para una solución por definición. Pero muchas veces, jóvenes, no me van a dar de frente las moles del soluto, sino me van a dar otros datos para calcular esas moles y reemplazarlo ahí. Es por eso que en vez de esta ecuación, vamos a utilizar en la mayoría de los casos esto de acá. Que es lo mismo, solo que en vez de las moles hemos reemplazado masa entre masa molecular. Solamente se ha cambiado esto. Moles, masa entre masa molecular. Para el soluto, ¿no? El volumen de la solución en litros permanece constante. Quiere decir que me van a dar la masa en gramos y la masa molecular del soluto se calcula con la fórmula que va a tener el soluto, ¿no? Con su fórmula. Por eso me deben decir quién es el soluto y cuál es su fórmula química para hallar la masa molecular. Una vez que reemplazo las 3 cantidades, voy a obtener, pues, como respuesta la molaridad, cuya unidad va a ser mol por litro. O sea, una vez que ustedes reemplacen los números, les va a salir, pues, en mol por litro. Claro que a veces a usted le va a convenir solamente reemplazar los números, ¿no?, de estas cantidades, y al final el resultado le van a unir con esta unidad, mol por litro. Pero también pueden reemplazar con todas las unidades, ¿no?, que conocemos, y van a ver, jóvenes, que al final igual va a salir mol por litro. Ahora, estas dos ecuaciones son las que salen por definición, ¿no? Acá, por definición. Moles de soluto sobre volumen de solución en litros. Y esto de acá es, en vez de moles, hemos puesto masa entre masa molecular. Pero hay una tercera ecuación que ya se deduce por conversiones, jóvenes, y también nos sirve para hallar la molaridad de una manera directa. La molaridad también se calcula así. 10 veces la densidad de la solución multiplicado por el porcentaje en masa de soluto sobre la masa molecular del soluto. En esta ecuación, como pueden ver, no me dan el volumen, tampoco me dan la masa, solamente me dan la densidad, que es masa sobre volumen, como ya sabemos, ahí está incluido. Me dan el porcentaje en masa, aquí va a decir 60%, 20%, 40%, esto no tiene unidades, ¿ah?
Y todo eso va a estar pues unido a este factor numérico 10. Normalmente en los libros usted va a encontrar la fórmula solamente 10 veces la densidad del soluto, porcentaje de masa de soluto sobre la masa molecular del soluto, pero en realidad esto tiene unidades. Es mililitros sobre litro. Ustedes deben considerar esta unidad si es que van a reemplazar el resto de valores también con unidades para que la molaridad les salga en mol por litro. Claro que como muchas veces en los cálculos solamente vamos a utilizar los números de los datos, que ustedes pueden obviar esta unidad, reemplazan 10, el dato de densidad, el dato de porcentaje de masa y la masa molecular, y al valor que les salga le van a unir nuevamente mol por litro, porque este siempre va a ser la unidad. Nosotros vamos a ver esos dos tipos de operación. O sea, reemplazar solamente los números para hallar la respuesta, o reemplazar los números con todas las unidades para ver cómo se simplifica y cómo se llega a esta unidad mol por litro. Recuerden ello, la molaridad es la primera unidad de química de concentración que tiene como unidad mol por litro y nos indica la cantidad de moles de soluto disuelto por cada litro de solución. Hay que recordar entonces estas expresiones, jóvenes, porque en esta parte todo es mecánico. O sea, los problemas me van a dar los datos necesarios. Yo solamente debo recordar estas fórmulas para poder reemplazar los valores y calcular por lo que me están pidiendo. Si le piden molaridad, podemos utilizar cualquiera de esas tres relaciones. Ahora, en algunos casos la molaridad ya va a estar calculado y le pueden pedir otra cosa dentro de esa ecuación, ¿no? Pero normalmente le van a pedir la molaridad. Esta es la primera unidad. La segunda unidad química de masa se llama molalidad. Molalidad. No es lo mismo que la molaridad, a veces molalidad, pero también expresa pues las moles, de ahí el nombre, ¿no? Molalidad. Y se denota con la M minúscula. Aquí sí hay que tener cuidado porque a veces esta M se confunde con masa. Esta unidad todavía no tiene pues un símbolo que lo diferencie de otros términos, ¿no? Por lo tanto hay que tener pues mucha atención al momento de calcular M y al calcular pues la masa, que es otra cosa. Bien, la molaridad de una solución también se conoce como concentración molal, nos indica el número de mol de soluto disuelto por cada kilogramo de solvente. Normalmente el solvente va a ser el agua. Entonces hay que calcular cuántos kilogramos de agua hay en la solución y cuántas moles de soluto están disueltos en esa cantidad de agua. Noten la diferencia. En la molaridad, que es la relación anterior, era el número de moles de soluto disuelto por cada litro de solución. Por cada litro de solución. Aquí no. Número de moles de soluto disueltos por cada kilogramo de solvente, que es el agua. Su unidad para la molaridad se expresa así, mol por kilogramo. ¿Por qué? Porque arriba va el número de mol de soluto, abajo va el kilogramo de solvente, kilogramo de agua. Esta es unidad, así como la molaridad tiene unidad mol por litro, la molaridad es mol por kilogramo. Mol por kilogramo. Y por definición se calcula pues así. La molaridad M es moles de soluto, va a ir arriba, y debajo la masa del solvente expresado en kilogramos, porque esa es la definición, ¿no? Representa el número de moles de soluto disuelto por cada kilogramo de solvente. Así se va a calcular la molaridad. Ahora, en algunos casos también no me van a dar las moles de soluto, pero me pueden dar su equivalente, ¿no? En vez de moles me puedo colocar la masa y la masa molecular. Estas dos ecuaciones son la misma. Lo único que se hace es las moles pasarlo pues masa entre masa molecular. Esto de acá se deja intacto. Entonces estas dos relaciones matemáticas se tienen por definición. Ahora ustedes dirán, profesor, con muchas fórmulas, ¿no? Recordar todo ello. En química pues es teórico, ¿no? Hay que recordar. Ahora, si no recuerdo esta expresión, puedo recordar la definición. La definición de molalidad dice pues que es el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Significa que en los problemas, si yo quiero hallar la molalidad, debo calcular cuántas moles de soluto. Y debo hallar cuántos kilogramos de solvente y hago la división, por definición, nada más, ¿no? Número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. O recordar pues estas relaciones matemáticas para reemplazar las cantidades de
Esta es la segunda unidad química de concentración que vamos a ver aquí. La tercera unidad se llama la normalidad. Normalidad N mayúscula de una solución. Esta es quizá, jóvenes, la expresión química de concentración más compleja de calcular. Y muchas veces no se calcula por su fórmula, por definición, sino más bien se calcula indirectamente porque requiere una serie de pasos, ¿no? Determinar. La normalidad también se conoce como concentración normal. Concentración normal nos indica el número de equivalentes de soluto disuelto por cada litro de solución. Número de equivalentes de soluto disuelto por cada litro de solución. Este número de equivalentes lo hemos visto en la segunda parte de estequiometría, ¿no? Cómo se calcula. Aquí lo vamos a recordar, ¿no? Porque es importante para las operaciones. La normalidad, entonces, se calcula dividiendo el número de equivalentes de soluto disuelto por cada litro de solución. Su unidad se denomina unidad normal y es equivalente por litro, ¿no? Por definición, número de equivalentes por cada litro de solución. Se determina pues con las siguientes expresiones. Por definición, la normalidad se calcula así. Arriba hay que colocarle el número de equivalentes del soluto y debajo el volumen de la solución en litros. Así se va a calcular, por definición. O sea que en los problemas, si a mí me piden hallar la normalidad, yo debo primero calcular el número de equivalentes de soluto y dividirlo entre el volumen de la solución en litros. Pero ¿cómo se calcula este número de equivalentes, no? El número de moles ya lo conocemos, pues es masa entre masa molecular, ¿no? Ese es el número de mol. Pero el número equivalente se calcula de otra forma, y eso lo hemos visto en la clase de estequiometría. Y para calcular el número de equivalentes hay muchos pasos, jóvenes, que hay que seguir. Es por eso que normalmente, ¿no? En la mayoría de los casos, la normalidad no se va a calcular con esta fórmula, sino se va a calcular así. La normalidad va a ser igual a la molaridad, que es más fácil de hallar, multiplicado por el parámetro teta, que hemos visto en el capítulo de equivalente, ¿no? En estequiometría 2, por el parámetro teta. Y ese parámetro teta va a depender, jóvenes, de quién es el soluto. Si el soluto es un ácido, si el soluto es un hidróxido, si el soluto es una sal, y así. Esta expresión, entonces, para la normalidad es por definición, y nosotros vamos a calcularlo normalmente así, mediante esta relación más sencilla. Recuerden que la molaridad M se calcula con cualquiera de estas fórmulas que hemos indicado acá. Es más fácil porque me dan la masa, me dan la fórmula, yo tengo la masa molecular, me dan el volumen y puedo hallar la molaridad. Una vez que hallo la molaridad, solamente veo la fórmula del soluto y conoceré pues el valor de teta. Y esa molaridad por teta me sale la normalidad, que como les indico, es la expresión de concentración más compleja de calcular. Bien, pero si queremos hallar los jóvenes de la manera ordinaria, conociendo los equivalentes, hay que pues recordar cómo se calcula esto, ¿no? Que hemos visto en la parte de... Pero antes vamos a indicar aquí una nota. En las expresiones jóvenes anteriores, o sea, para la molaridad, la normalidad y la molaridad, siempre la masa, ¿no?, que nos van a dar, hay que reemplazarlo pues en gramos. Eso ya lo sabemos habitualmente, ¿no? La masa molecular se reemplaza en gramos por mol y la densidad en gramos por mililitro. Hay que recordar esas unidades, la masa en gramos, la masa molecular en gramos por mol y la densidad en gramos por mililitro. Además de dichas expresiones, ¿no?, de las tres que hemos dado, se deducen otras formas alternativas para el cálculo del número de mol y el número de equivalentes. Esto es muy importante. Bien, una forma, por ejemplo, de calcular el número de mol es, ya hemos dicho, masa entre masa molecular. Pero como estas ecuaciones que hemos dado de concentración también incluyen número de mol, también se puede calcular el número de mol de otra forma. Y así, por ejemplo, ¿no? Si tenemos la molaridad, el número de mol también se calcula así. El número de mol es molaridad por el volumen. Molaridad por el volumen. Recuerden que el número de mol en unidades químicas de masa lo hemos calculado como masa entre masa molecular. Pero como aquí estamos en soluciones, el número de mol también se puede calcular molaridad por volumen.
O también se puede calcular molaridad por la masa del solvente en kilogramos. Así también se puede calcular el número de mol, si tenemos la molaridad, ¿no? Lo mismo para los equivalentes. El número equivalente de soluto se puede calcular normalidad por el volumen. Nosotros conocemos una fórmula adicional a esto que hemos visto en la clase de estequiometría. Y si no tenemos la normalidad, el número equivalente se puede calcular molaridad por teta. Molaridad por teta. Estas expresiones jóvenes nos van a ayudar a hacer operaciones en muchos casos más rápido. Ahora ustedes dirán, profesor, pero estas fórmulas ¿de dónde salen? Estas fórmulas salen de las expresiones anteriores. Por ejemplo, si retrocedemos, fíjense, acá. Normalidad, fíjense en esta fórmula. Normalidad es número de equivalentes por el volumen de la solución. Entonces, si yo quiero el número de equivalentes, esto lo paso a multiplicar, ¿no? Esto lo paso a multiplicar y llego pues a esta fórmula que está acá. Ahí está de acá. Número de equivalentes es normalidad por el volumen, ¿no? Y si no tengo normalidad, en vez de la normalidad reemplazo molaridad por teta, ¿no? ¿Dónde está esto? Aquí también está. Acá está. En vez de la normalidad, o sea, en vez de esto yo puedo reemplazar esto acá, molaridad por teta, y el número de equivalentes sería, pues, lo paso a multiplicar el volumen, ¿no? Despejado. Lo mismo acá, miren, si quiero el mole soluto, molaridad, esto lo paso a multiplicar, ¿no? Y tendría, pues, el número de moles. Y lo mismo pasa, pues, si utilizamos la molaridad, ¿no? Aquí, por ejemplo. Número de moles acá también está, que es igual a este M por el volumen. Esto lo paso a multiplicar. Significa, jóvenes, que de estas tres ecuaciones yo puedo calcular las moles, esto pasando a multiplicar acá. De la molaridad también puedo calcular pues las moles, esto pasando a multiplicar acá. Y de la normalidad puedo calcular el número de equivalentes, esto de acá, esto pasando a multiplicar, ¿no? Y en vez de n también puedo reemplazar molaridad por teta y paso a multiplicar esto y obtengo pues estas relaciones matemáticas de acá. Estas son relaciones alternativas, ¿ah? Porque nosotros ya conocemos cómo se hallan los números de mol, número de moles más entre masa molecular, pero aquí podemos hallarlo pues para las soluciones conociendo la molaridad del volumen, la molaridad y la masa del solvente en kilogramos, o la normalidad y el volumen para hallar los equivalentes, ¿no? Por si acaso. Bien, vamos a recordar, jóvenes, aquí qué cosa era el equivalente químico, ¿no? Porque hemos dicho que la normalidad es la expresión de unidad química más difícil de calcular. Entonces, vamos a recordar pues que esto se calcula en función a los equivalentes, ¿no? Aquí primero vamos a definir el equivalente químico. Si recordamos, el equivalente químico o Q, este EQ, se definía de esta manera, ¿no? El equivalente químico, denominado anteriormente masa equivalente o peso equivalente, así se le llamaba, es un parámetro adimensional que no tiene unidades, es un número, una cantidad numérica sin unidades, que nos indica la proporción en masa con la cual participa una sustancia en una reacción química. Esa es su definición. Si queremos calcular el equivalente, se puede hacer de esta forma. Si es un elemento, el equivalente se calcula dividiendo masa atómica sobre T. Si es un compuesto, como los que vamos a ver acá, porque los solutos van a ser compuestos, va a ser masa molecular sobre T. Eso si yo quiero hallar el equivalente. O sea, debo tener esto de acá y el parámetro teta. Y ambos dependen de la fórmula del soluto, ¿no? O sea, me debe dar la fórmula química para yo conocer la masa molecular y el valor de T. Ese parámetro teta se denomina parámetro de combinación y toma un valor dependiendo qué sustancia química es el soluto. Y los casos más comunes son los siguientes, ¿no? Cuando el soluto es un elemento químico, ese teta es igual al valor de la valencia de ese. Pero nosotros vamos a ver normalmente estos cuatro tipos, ¿no? de análisis en la solución. Si el soluto es un hidróxido, yo lo voy a conocer por la fórmula, porque en la fórmula va a haber OHs. Teta va a ser igual pues al número de OHs. Si el soluto es un ácido, los ácidos van a tener esta fórmula. Teta va a ser igual al número de hidrógenos en la fórmula. Si el soluto es una sal u óxido metálico, teta va a ser igual a la carga de los cationes. La carga total de los cationes que hay en la fórmula.
Y si el soluto participa en una reacción redox, porque normalmente vamos a ver que también hay estequiometría de soluciones, el parámetro teta va a ser igual al número de electrones ganados o perdidos en la oxidación, en la reducción, ¿no? Porque la reacción de redox ocurre en oxidación-reducción. Entonces, una vez que yo conozco el parámetro teta, puedo calcular con esta formulita de acá cuánto es el valor del equivalente. ¿Cuánto es el valor del equivalente? ¿No? Porque voy a conocer, por ejemplo, si es un ácido, aquí voy a reemplazar la masa molecular del ácido, aquí voy a reemplazar el número de hidrógenos que tiene la fórmula. Si es un hidróxido, aquí voy a reemplazar la masa molecular del hidróxido y aquí el número de OHs que tiene la fórmula. Si es una sustancia química que participa en un proceso redox, aquí reemplazo su masa molecular y debajo reemplazo pues la cantidad de electrones que ha perdido o ha ganado en ese proceso redox, ¿no? Así se va a calcular el equivalente, ¿ya? El equivalente. Una vez que yo tengo el valor del equivalente, vamos a calcular el número de equivalente, porque eso está en la normalidad de la solución que hemos dicho, número de equivalente. El número de equivalente se calcula así. Masa entre el valor del equivalente. Como esto ya lo conocimos, ya lo hemos calculado, nos van a dar la masa de la sustancia, yo lo voy a ir entre ese valor equivalente y voy a calcular el número de equivalente. El número de equivalente. Y una vez que ya tengo el número de equivalentes, lo voy a dividir entre el volumen de la solución expresado en litros y tendría la normalidad. Así se calcula la normalidad. Nota que son muchos pasos, ¿ah? Primero yo debo identificar el soluto. Segundo, debo calcular su equivalente, ¿no? En función a su masa molecular y a teta. Tercero, debo calcular el número de equivalentes, ¿no? Que se divide, pues, la masa sobre el equivalente que ya lo calculé. Y cuarto, a esos números de equivalentes los debo dividir entre el volumen de la solución en litros para al final recién calcular la normalidad. La normalidad. Por eso hemos dicho que la normalidad es más complejo de calcular, pero se puede calcular de una forma más rápida a partir de la molaridad y multiplicarlo pues, por teta. O sea, me basta a mí solamente conocer el parámetro teta y una vez que hallé la molaridad, a esa molaridad lo multiplico por teta y tendría la normalidad de forma directa. Eso la forma directa, ¿no? La forma, por definición, hay que pues hacer operaciones en varios pasos. Nosotros vamos a ver ejemplos de las dos maneras. Ahora, para que haya coherencia, jóvenes, con las unidades, porque la normalidad me debe salir equivalente por litro, esa es unidad, la normalidad es equivalente por litro, recuerden, ¿ah? La molaridad es mol por litro, unidad. La molaridad es mol por kilogramo, y la normalidad es equivalente por litro, de acuerdo con las definiciones. Entonces, como estos equivalentes en realidad no tienen unidades porque son cantidades sin unidades adimensionales, vamos a tener que asignarle una unidad arbitraria que se conoce como unidad operacional. Y van a ser las siguientes, ¿ah? Al equivalente, porque la masa ya va a estar en gramos. El equivalente sí es un número nada más. Le vamos a asignar esta unidad. Gramos sobre equivalente, así, en minúscula, gramos sobre equivalente. Y al parámetro teta, porque aquí también va a estar incluido teta, le vamos a asignar la unidad equivalente por mol. Esta es unidad. Son unidades operacionales, o sea, solamente para operaciones. Porque por definición no tienen unidades, solamente son números. Teta, por ejemplo, para un ácido, si tiene 3 hidrógenos, es simplemente 3. Pero para hacer cálculos hay que colocar 3 equivalentes por mol. Esa es unidad para teta. Y para el equivalente, que es el valor que está acá, hay que colocar gramos por equivalente. Eso lo vamos a ver, jóvenes, en los cálculos, como vamos a ver en los ejemplos antes de ver los ejercicios. Bien, una vez entonces que conocemos todos los términos, ¿no?, que son necesarios para calcular estas 3 unidades químicas de concentración, el resto ya es mecánico, es decir, solamente hay que reemplazar cantidades en las ecuaciones de acuerdo a los procedimientos y vamos a tener la respuesta. Como vamos a ver, jóvenes, en estos ejemplos. Miren, ejemplo número 1. Dice, se prepara una solución disolviendo 81 gramos de glucosa. Acá está la fórmula. Aquí sí me dan quién es el soluto, ¿ah? En 900 gramos de agua. Nos vamos a preparar una solución disolviendo 81 gramos de glucosa, que es el soluto, en 900 gramos de agua.
¿Por qué sabemos que la glucosa es el soluto? Porque el agua, miren, acá está en mayor cantidad, siempre el solvente está en mayor cantidad. Además, pues el agua es un solvente típico, ¿no? Dice, si la solución resultante posee una densidad de 1,09, aquí sí hay que corregir, esto se me ha pasado, determine dos cosas. Vamos a calcular dos cosas, ¿ah? La molaridad M de la solución, molaridad, y B, la molaridad de la solución. Aquí voy a corregir, jóvenes, un valor. Esta densidad no es... Las soluciones de glucosa tienen densidad menores a la unidad. Voy a corregirlo. Su densidad, si más no me equivoco, aquí debe estar indicado, es 0,654. Ese es el valor. Aquí se me ha pasado. Aquí voy a corregirlo. Y nuevamente vamos a leer el enunciado. Dice, se prepara una solución disolviendo 81 gramos de glucosa en 900 gramos de agua. Si la solución resultante posee una densidad de 0,654 gramos por mililitros, determine dos cosas, ¿no? La molaridad M de la solución y la molaridad M de la solución. Aquí tenemos como dato las masas atómicas, porque voy a utilizar masa molecular de este soluto, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por partes. Primero, para determinar la molaridad de la solución debemos conocer la masa del soluto. Acá está, 81 gramos. Debemos conocer la masa molecular del soluto. Este es el soluto con estos valores de acá. Puedo hallar la masa molecular. Y necesito la masa del solvente, que es el agua, pero en kilogramos. Aquí me dicen 900 gramos de agua, esto debo pasarlo a kilogramos. ¿Por qué necesito conocer estas tres cosas? Porque la molaridad se calcula, jóvenes, con esta forma. Acá está. Esta es la molaridad. Necesito la masa del soluto, me dan, acá está 81 gramos. Necesito la masa molecular del soluto, acá está, esto lo calculo sumando, pues, masas atómicas, y necesito la masa del solvente, que es el agua, expresado en kilogramos. Así está, esta fórmula le hemos dado en las tres primeras expresiones, ¿ah? Por si acaso. Entonces necesito estas tres cosas para hallar la molaridad de la solución. Y de acuerdo con el enunciado tengo toda la información, ¿ah? Primero, sé que el soluto es él. Acá está el soluto. Su masa molecular es 180. ¿Cómo llego a 180? Sumo 6 carbonos, cada carbono es 12. 12 hidrógenos, cada hidrógeno es 1. 6 oxígenos, cada oxígeno es 16, sumando 180. Y además me dan su masa, es 81 gramos. Ahora, para la molaridad también necesito saber quién es el solvente. El solvente obviamente es el agua. Su masa que me dan es 900 gramos, en kilogramos es 0,9. Recuerden que un kilogramo es 1000 gramos, entonces 900 gramos sería 0,9 kilogramos. Bien, como ya tengo todo, voy a hallar la molaridad. Acá está, la molaridad. Voy a reemplazar 81 gramos, 180 acá y 0,9 acá. Y eso sería todo, ¿no? Fíjense las unidades, ¿ah? 81 gramos. La masa molecular, recuerden, siempre se representa como gramos por mol. 180, acá está 180 gramos por mol. Y aquí la masa en kilogramos es 0,9 kilogramos. Se cancela, miren, gramos, gramos. Y por extremos y medios, esto va a ir arriba, mol, y esto queda abajo, kilogramos. Hacemos las operaciones 81 entre 180 por 0,9 sale 0,5. Esta unidad debe salirme, jóvenes, ¿ah? Porque la molaridad es mol por kilogramo. Así como la molaridad es mol por litro y la normalidad es equivalente por litro, la molaridad es mol por kilogramo. Aquí hemos reemplazado todas las unidades para que se vea, pues, cómo se llega, ¿no? Se cancelan los gramos y solo queda, pues, mol arriba, kilogramo abajo, ¿no? Esa es la unidad. Ahora ustedes no necesariamente tienen que reemplazar, pues, las unidades, solamente reemplazo 81, reemplazo 180, 0,9, hago las operaciones, sale 0,5 y al final recién le puedo poner las unidades mol kilogramo de la molaridad. Eso sería la primera respuesta para este ejemplo, ¿no? La clave la A. Ahora, para la B, me piden la molaridad. La molaridad. Vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Segundo, para determinar la molaridad de la solución debemos conocer la masa del soluto. Eso lo conozco, 81 gramos. La masa molecular del soluto, que es 180, yo le he calculado.
Y necesito el volumen de la solución en litros. Eso es lo que no tengo. ¿Ah? De acuerdo con el enunciado, fíjense acá, tengo la masa del soluto, acá está, 81 gramos. Tengo la masa molecular, lo he calculado, vale 180. Lo que me falta es el volumen de la solución. No tengo el volumen de la solución, solamente tengo la masa del soluto y tengo la masa del solvente. Si yo sumo estos dos, me da la masa de la solución. Y como tengo la densidad, esa masa puedo convertirla a volumen. Y ya tendría pues el volumen y con ello puedo hallar recién la molaridad. Justamente por eso me están dando pues la densidad como dato adicional, ¿no? Entonces decimos, para determinar la molaridad, debemos conocer la masa, ya lo tengo, 81 gramos. La masa molecular es 180 gramos por mol. Y el volumen de la solución no lo tenemos. Para determinar esto último, vamos a emplear la densidad. Colocamos los datos primero. A ver, el soluto sigue siendo pues la glucosa, ¿no? Su masa molecular 180 y la masa 81 gramos. Ahora, aquí necesito la solución, no el solvente. En la molaridad sí se utiliza el solvente, aquí no la solución. Puedo hallar su masa de la solución, ¿por qué? Porque tengo masa de soluto y tengo la masa de agua. 81 más 900 me sale 950 gramos. Y como tengo la densidad, puedo hallar el volumen de la solución. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. Si yo quiero volumen, despejo, volumen es masa sobre densidad. Acá está la masa, 981 gramos. Acá está la densidad, que es dato, 0,654 gramos por mililitros. Cancelo gramos y la respuesta me sale en mililitros. Esta operación sale 1500 mililitros. Pero, cuando vamos a hallar la molaridad, el volumen debe estar en litros. Entonces, 1500 mililitros es 1,5 litros. 1,5 litros. 1,5 litros, ¿no? Listo, ya tengo toda la información. Ahora voy a hallar la molaridad por fórmula. Esta es la fórmula de la molaridad. Hemos dado 3 fórmulas para la molaridad. Este es por definición, ¿no? Moles, que es masa entre masa molecular sobre el volumen positivo. La masa acá está, 81 gramos de soluto. La masa molecular acá está, 180 gramos por mol. Y el volumen de la solución, eso sí no lo tenía, lo he calculado. Primero hallé la masa de la solución, luego lo convertí a volumen con la densidad y lo expreso en litros, ¿no? Porque acá debe estar en litros. Reemplazando entonces sería 81 gramos, 180 vaca, masa molecular, y el volumen vaca 1,5 litros. Igual se cancela gramos, gramos, y la respuesta es mol por litro. Mol arriba, litros abajo. Y eso es correcto porque la molaridad tiene unidad mol por litro. La molaridad es mol por kilogramo y la normalidad es equivalente por litro. Hago las operaciones. 81, 180, 1,5 aquí, sale 0,3 mol por litro. Eso vendría a ser pues la respuesta para la molaridad. Bien, entonces simplemente hemos ordenado los datos y he reemplazado pues en una de las fórmulas que me dan en la definición. Es por eso que aquí les mencioné que esto es mecánico, ¿no? O sea, tenemos toda la información, solamente debo recordar pues la fórmula. Bien, ejemplo número 2. Dice, se prepara una solución disolviendo 426 gramos de esta sal sulfato de sodio en suficiente agua, obteniéndose 1500 mililitros de solución. Determine su normalidad. Me piden la normalidad. Hemos dicho, jóvenes, que la normalidad es la expresión de concentración más difícil de calcular porque se requieren muchos pasos. Esa es la dificultad, ¿no? Porque si ustedes siguen los pasos, igual van a llegar a la respuesta. ¿Qué necesito para hallar la normalidad? Aquí tenemos, miren, datos de masas atómicas de los elementos del soluto. 2 sodios, 1 azufre, 4 oxígenos. Acá está sodio 23, azufre 23, oxígeno 16. En la resolución va a ser así. Para conocer la normalidad de la solución, debemos conocer los equivalentes de soluto. Yo no tengo los equivalentes solutos y el volumen de la solución en litros. Eso sí tengo. La solución es de 1500 mililitros, 1,5 litros, ¿no? 1,5 litros, 1,5 litros. Yo necesito entonces los equivalentes. Faltan los equivalentes, ¿sabes? Porque por definición, la normalidad es número de equivalentes de soluto dividido entre el volumen de la solución en litros.
Ya tenemos el volumen de la solución en litros, solamente me falta el número de equivalentes. Eso es acá, fíjense, por fórmula. Acá está la normalidad. Aquí lo pueden ver en pantalla. Para hallar la normalidad hay que tener el número de equivalentes solutos sobre el volumen de la solución en litros. El volumen de la solución es 1,5 litros, 1500 mililitros. ¿No? Solamente me falta conocer esto. El problema es que para hallar esto se requiere pues toda una serie de pasos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que hallar primero el equivalente, luego hay que conocer θ, luego hay que hallar el número de equivalentes y recién podemos pues hallar la normalidad. Pero hay que hacerlo, ¿no? Porque los pasos pues indican que así se debe determinar. Entonces, para este ejemplo número 2, lo primero que tenemos que hallar son los equivalentes, el número de equivalentes, ¿no? Bien, el soluto es esta sustancia, sulfato de sodio, cuya masa molecular es 142. Eso sale sumando 2 sodios, que es 2 veces 23, un azufre que es 32, más 4 oxígenos, cada uno de oxígeno 16, sería 142. Me dan su masa también, 426 gramos, acá está. Porque yo necesito esas cantidades jóvenes para hallar el número de equivalentes, ¿ah? Por definición. Bien, el volumen de la solución es 1500 mililitros, 1,5 litros. Ya tenemos el volumen, solamente hay que concentrarnos en el número de equivalentes. Bien, para ello hay que hallar θ, porque el número de equivalentes depende del equivalente y el equivalente depende de θ. El soluto es una sal, por lo que el parámetro θ, de acuerdo con el cuadrito que hemos dado, es igual a la carga neta de sus cationes. En este caso de los átomos de sodio, porque toda sal, jóvenes, en la fórmula el catión siempre está en el lado derecho, izquierdo. El catión siempre está en el lado izquierdo de la fórmula. O sea, los metales, pues en este caso es el sodio. Lo que sí hay que recordar, por tabla periódica, que el sodio y todos los alcalinos tienen valencia 1, porque están en el grupo 1A. Su carga es +1, es un catión. Pero en la fórmula hay 2 sodios, entonces los 2 sodios generan una carga total de +2. Esa es la carga neta, ese es el parámetro de T, parámetro θ. Entonces, conociendo este θ, hallamos los equivalentes. ¿Ah? El equivalente de esta sal sería masa molecular sobre θ, o sea, 142 entre 2. Ya está el equivalente. Ahora hay que hallar el número de equivalentes. El número de equivalentes es masa entre el equivalente que lo he calculado, ¿no? La masa viene de dato, 426 gramos, acá está. Y el equivalente es 71, lo acabo de calcular. Como hemos dicho, esto es solamente un número, no tiene unidades, pero en los cálculos hay que ponerle la unidad gramo por equivalente. Gramo por equivalente, es unidad operacional, ¿no? Se cancela la unidad gramo y las respuestas salen equivalentes. 426 entre 71 sale 6 equivalentes. Una vez que tenemos ya el número de equivalentes, recién vamos a calcular la normalidad. Con esta fórmula de aquí, ¿no? Ya tenemos esto, ¿no? Salió 6 equivalentes y esto venía pues de datos, ¿no? Entonces la normalidad sería 6 equivalentes entre 1,5 litros. Las unidades quedan equivalentes por litro, porque la normalidad, su unidad es equivalente por litro. Ahora, los números serían 6 entre 1,5, sale 4. Esa es la respuesta. Noten los pasos que hay que hacer, ¿no? Varios pasos para calcular la normalidad. Otra forma de calcular la normalidad más rápida y más sencilla es conociendo, jóvenes, la molaridad primero, ¿no? Porque hemos dado que la normalidad también se puede calcular o es igual a la molaridad por θ, ¿no? La molaridad por θ. Θ ya sabemos que vale 2, que es la carga neta pues, de los cationes en la sal, ¿no? Entonces yo podría calcular la normalidad también de esta forma, otra forma, miren, alternativa. Primero voy a hallar la molaridad. Acá está la fórmula de la molaridad. ¿Por qué? Porque tengo masa de soluto. Tengo la masa molecular del soluto y tengo el volumen de la solución, que es 1,5 litros. ¿No? Esto acá es 426, esto es 142, esto es 1,5 litros. Todo eso está en el enunciado del problema. Por eso la molaridad es más fácil de calcular, porque todo se va a venir pues, en el enunciado. Fíjense en el enunciado,
Acá tengo la masa del soluto. Como tengo el soluto, sé su masa molecular y tengo el volumen de la solución, 1,5 litros. Entonces, la molaridad se puede calcular fácilmente. Reemplazo así, ¿no? 426, 142, 1,5. Hago la división y me sale 2. Una vez que ya tengo la molaridad, puedo calcular la normalidad con esta relación. Normalidad es molaridad por T. Como θ vale 2 y la molaridad lo he calculado vale 2, la normalidad sería 2 por 2. Y sale 4 equivalentes por litro. No lo mismo que acá. Es el mismo valor. Solo que aquí lo estamos haciendo en función a la molaridad. Molaridad por T, ¿no? En cambio, en la operación anterior lo hemos hecho por definición. Hemos calculado cada una de las cosas que se necesita para hallar, pues, el número de equivalentes y con ello la normalidad. También se puede hallar de esta forma, ¿no? Y muchas veces lo vamos a operar así, jóvenes, porque va a ser más rápido. En vez de calcularlo, pues, por definición, primero calculo la molaridad y como conozco θ, puedo calcular, pues, la normalidad directa. Ahora, noten, jóvenes, que acá ya reemplacé solamente los números, ¿ah? 426, 142, 1,5 sale 2. Se supone que la molaridad tiene sus unidades, mol por litro, ¿no? O sea, esto sería 2 mol por litro. Yo tendría que reemplazar aquí 2 mol por litro, θ vale 2. También θ tiene su unidad, es equivalente por mol. Y cuando se simplifique va a salir, pues, equivalente por litro. Ahora, no es necesario, como digo, recordar todas sus unidades, solamente recordar la unidad final. La unidad final es equivalente por litro. Molaridad es mol por litro, molalidad es mol por kilogramo y normalidad es equivalente por litro. Hay que recordar estas unidades, jóvenes, porque nos pueden salvar muchas veces. Si yo no recuerdo, pues, esta fórmula que ven acá arriba, pero sé que la unidad es equivalente por litro, ¿sabes? Entonces, ¿qué debo hacer? Solamente debo dividir arriba los equivalentes y abajo, pues, el volumen en litros, ¿no? Y me voy a obtener la respuesta, ¿no? Si yo no recuerdo, pues, cómo se calcula la molaridad, pero la unidad sí lo recuerdo que es mol por litro, allá primero calculo las moles y lo divido entre el volumen en litro y eso va a ser la respuesta. Pues es importante conocer las unidades. Bien, entonces así se calculan, muchachos, estas tres unidades químicas de concentración: molaridad, molalidad, normal. En algunos problemas, estas unidades ya van a estar calculadas. Entonces le pueden pedir otras cosas. Le pueden pedir el volumen, le pueden pedir las moles, le pueden pedir la masa, o le pueden pedir los equivalentes, ¿no? Si ya conocemos, pues, las unidades molaridad, molalidad y normal. Eso depende ya de los enunciados de los problemas, como vamos a ver. Bien, una vez, muchachos, que ya calculamos, esto también se pasó, una vez que ya calculamos las medidas, ¿no?, de estas concentraciones, lo que hay que hacer, como hemos dicho siempre, pues, etiquetar, ¿no? Etiquetar el recipiente que contiene la solución. Es decir, yo preparé, por ejemplo, una solución de ácido sulfúrico que voy a venderlo, pues, a una empresa que hace baterías de autos, porque las baterías de autos utilizan ácido sulfúrico. Calculé la concentración, en la etiqueta puedo colocar, esta solución es 2 molar, ¿no? O 5 molar, o 3 normal, utilizando la molaridad o normalidad, se puede etiquetar. Y ya, pues, el que lo compra sabe, pues, la concentración. Por ejemplo, si le dicen que es 5 molar, significa, pues, que es 5 mol por litro, ¿no? O sea, por cada litro de solución hay 5 moles. Si me dicen, pues, que es 3 normal, es 3 equivalentes por litro, porque la unidad de la normalidad es equivalente por litro. Entonces, por cada litro hay 3 equivalentes. Ya el que lo compra, pues, hace su cálculo, ¿no? Una vez que ya se etiquetó, ya se conoció, ¿no?, el valor de la molaridad, de la molalidad y la normalidad de una solución, se puede hacer operaciones, ¿no?, con esas soluciones. Aquí vamos a ver esas operaciones. Operaciones con soluciones. Vamos a ver, jóvenes, 3 tipos de operaciones que se pueden hacer con las soluciones, utilizando unidades químicas de concentración. Ahora, también se puede hacer operaciones utilizando, pues, las formas físicas que hemos visto la clase anterior a esta, ¿no?
Pero lo más común, jóvenes, y que se hace pues a nivel de laboratorio, es utilizando las unidades pues químicas de concentración. 3 operaciones. La primera de ellas es bastante común, lo hacemos en casa muchas veces, pero en los laboratorios se hace de una manera tal que se obtiene un resultado pues exacto, preciso, ¿no? Y se conoce como la dilución. Dilución, jóvenes, es diluir una solución. Y diluir consiste en rebajar o bajar la concentración de la solución para utilizarlo pues en otro procedimiento. Esto se define de la siguiente manera. Diluir una solución es reducir su concentración. O sea, hay que bajar su molaridad, hay que bajar su molalidad o su normalidad, hay que bajar. Y esto se logra agregando más solvente. Normalmente agua, se va a agregar más agua. El agua se agrega a la solución concentrada. O sea, la solución que tiene pues un valor alto de concentración. La dilución es un proceso físico. Físico, jóvenes, porque al agregar agua no estoy modificando para nada el soluto permanece intacto, ¿no? Solo se modifica el volumen de la solución. La cantidad de soluto permanece constante. La cantidad de soluto permanece constante. Como les había mencionado, esta operación es cotidiana, jóvenes. Por ejemplo, ustedes en casa, en el verano, por ejemplo, cuando pues, hace mucho calor, ustedes se preparan un refresco, a veces no miden y se le pasa pues la mano con el azúcar, ¿no? Y le sale pues una solución muy concentrada en cuanto pues a azúcar. Entonces, ¿qué hacen ustedes? No botan pues, ese refresco y preparan otro, ¿no? Lo que hacen es agregar un poco más de agua, lo agitan y lo vuelven a probar y lo van a sentir menos dulce y lo van a consumir. Ahora, pero esto es engañoso, jóvenes, ¿sabes? Porque muchos piensan que cuando se le agrega agua, ¿no? a, a este refresco que está muy dulce y luego lo agitan y lo sienten menos dulce, pueden pensar que hay menos azúcar. Y no es así, ¿eh? La cantidad de azúcar sigue intacto, ¿no? Porque ustedes no han modificado la cantidad de azúcar, ¿no? Solamente han agregado más agua, pero da la sensación que es menos dulce, ¿no? Y obviamente lo es porque ahora como el volumen de la solución ha crecido, por cada porción que ustedes saquen, va a haber pues menos azúcar, porque ahora el total es más grande, ¿no? Por eso lo sienten menos dulce. Pero la cantidad total de azúcar en el agua sigue siendo pues la misma. Es por eso que en este proceso físico solo se modifica el volumen de la solución. Si ustedes prepararon 1 litro de refresco con 200 gramos de azúcar, ustedes le pueden agregar 2 litros más de agua y la solución pues va a ser en mayor cantidad, pero el azúcar sigue siendo 200 gramos. Eso no va pues a cambiar, ¿no? No va a cambiar. Y eso también se hace pues con algunos productos, ¿no? Que vienen muy concentrados, por ejemplo la leche, ¿no? Los tarros, viene muy concentrado y ustedes para consumirlo lo diluyen pues con agua, ¿no? No lo toman directamente de la lata, ¿no? O la lejía, ¿no? Que utilizan pues para blanquear la ropa, no lo echan directamente pues a la ropa, lo echan al agua, ¿no? Para que se diluya y así tenga pues un efecto, ¿no? Un efecto particular. Lo mismo que el alcohol, ¿no? El alcohol, por ejemplo, absoluto, que se vende en los laboratorios, lo venden jóvenes a las farmacéuticas y las farmacéuticas lo diluyen hasta 70 grados, que es óptimo para combatir pues, los virus o bacterias, como en este caso el COVID, ¿no? El alcohol etílico no, puro no hace nada a los virus, tiene que estar al 70% recién tiene efectividad. Eso se llama dilución. Claro que a nivel químico ya es un proceso pues más exacto, ¿no? Es decir, si yo compré una solución de ácido sulfúrico, por ejemplo, que es 5 molar, pero yo para generar algún producto no necesito 5 molar, sino solamente necesito pues 1 molar, el químico debe hacer los cálculos. ¿Cuánto de agua exactamente debo agregar, ¿no? a esa solución para que de 5 se convierta pues, en 1, ¿no? En 1. En casa no hacemos eso, agregamos el agua, por ejemplo, a refresco tanteando, ¿no? Agregamos un poquito, movemos y probamos y hasta menos dulce hasta que sea pues de nuestro agrado, ¿no? Pero en el laboratorio, sí, los cálculos pues son precisos. Los cálculos son precisos. Es por eso que para esos cálculos precisos utilizamos unidades químicas de concentración.
La operación de la dilución ocurre pues de esta forma. O sea, vamos a tener, por ejemplo, aquí una solución concentrada, o sea, cuya cantidad de soluto es bastante grande respecto pues al volumen de la solución. Esto le vamos a trasladar a un recipiente más grande y le vamos a agregar agua. Al agregarle agua le estamos diluyendo y vamos a tener como resultado una disolución diluida o solución diluida, ¿no? Que vendría a ser pues la solución inicial más el agua. Eso es lo que va a pasar. Ahora, en esta imagen pueden ver que esa dilución se reconoce por el cambio de color, ¿no? Aquí pues la solución está concentrada, pues es más rosada, ¿no? O fucsia, y aquí pues es más clara porque estamos agregando pues más agua, ¿no? De esa manera lo reconocemos. Claro que no toda pues solución tiene color, ¿no? Hay algunos que no tienen color, cuando se le agregan agua no se observa pues un cambio en el color, pero sí se observa pues un cambio en la concentración. Ojo jóvenes que aquí lo que vamos a conocer de la solución inicial es su concentración y su volumen, ¿no? Cuando lo pasemos a un recipiente más grande y vamos a agregar el agua, el volumen va a aumentar. Y hemos dicho que la cantidad de soluto permanece constante. Pero al modificar el volumen, ya se modifica pues también la concentración, porque miren, a la molaridad es mole sobre volumen. Si ustedes afectan el volumen, se afecta la molaridad, ¿no? La normalidad pues es equivalente sobre volumen. Si ustedes afectan el volumen, se afecta también la normalidad. Se va a reducir, ¿no? Se va a disminuir, ¿no? Mayor volumen, menos concentración. Matemáticamente, jóvenes, para saber cuál es la concentración final de una solución, utilizando la molaridad, se utiliza esta relación matemática. Se cumple, pues, que la molaridad por el volumen al inicio es igual a la molaridad por el volumen al final. Ustedes van a aplicar para conocer, jóvenes, si tienen, por ejemplo, una solución cuya molaridad ya lo calcularon y les salió 10, ¿no? Y esto es 5 litros, van a reemplazar acá 10 y 5 litros. Si ustedes quieren, jóvenes, obtener una nueva solución, ¿no? Que ya no sea pues 10 molar, sino les sea solamente 2 molar, van a reemplazar 2 acá y pueden averiguar cuánto es el volumen de la solución final, ¿no? Y si saben cuánto es el volumen final, pueden saber cuánto de agua hay que agregar, ¿no? Por ejemplo, si la solución inicial pues es 2 litros y al final del proceso aquí sale 8 litros, significa que han agregado 6 litros de agua, ¿no? Que es la diferencia. Porque siempre en estos procesos el volumen final es igual al volumen inicial más el agua que ustedes están agregando. Esta relación matemática se utiliza entonces para averiguar en la dilución cuál va a ser la concentración o molaridad de la solución al final. También se puede operar con la normalidad o con la molaridad, pero lo más común es que se utilice la molaridad porque es más sencillo de operar, como hemos mencionado. O sea, en vez de M, puede reemplazar N también acá, normalidad, y la operación no va a cambiar en el resultado. Esto se conoce entonces como proceso de dilución. Normalmente ustedes los problemas van a conocer por los datos iniciales, ¿no? La molaridad de la solución concentrada y su volumen. Van a pedir, ¿no? Convertir esa molaridad a otra más pequeña y le van a pedir, pues, qué volumen de agua hay que agregar. Para calcular el volumen de agua, primero hay que calcular el volumen final. El volumen de agua sería la diferencia, ¿no? Porque si aquí es 2 litros, si aquí es 8 litros, lo que ha aumentado es lo que han agregado de agua. El volumen final siempre es el volumen inicial más el volumen de agua. Bien, aquí vamos a indicar algunas cositas adicionales. En esa expresión anterior, molaridad por el volumen 1 es igual a molaridad por el volumen 2. Se estableció considerando, jóvenes, que las moles de soluto, recuerden que las moles también se calcula así a molaridad por volumen, por eso ahí aparece molaridad por volumen, ¿no? Es igual al inicio y al final. La cantidad de soluto no cambia. O sea, las moles al inicio es igual a las moles al final de soluto. Entonces se cumple pues que como moles es molaridad por volumen, se cumple que molaridad por volumen al inicio es igual a molaridad por el volumen al final. Por lo que también se puede operar con molaridad, ¿no? Porque moles también se calcula pues molaridad por el volumen, ¿no? O también se puede considerar pues que los equivalentes permanecen constantes, entonces puedo calcular normalidad por volumen en la misma expresión matemática. Inclusive se puede utilizar concentraciones físicas, ¿ah? Por ejemplo, si ustedes tienen
alcohol al 50% una solución y le agrega más agua, al final ya no va a ser por 50%, ¿no? Va a ser una concentración distinta. Pero la cantidad de alcohol no ha cambiado porque lo único que han agregado ustedes es agua, ¿no? Han aumentado la solución, la cantidad de soluto permanece constante. Entonces la dilución se puede expresar utilizando molaridad, normalidad, porcentaje en masa, porcentaje en volumen o cualquier otra unidad de concentración. Pero como nosotros buscamos pues la expresión más sencilla, utilizamos M, molaridad, para la disolución. Esa es la primera operación. Esa es la primera operación. La segunda operación que vamos a ver, jóvenes, con las soluciones es la mezcla de soluciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, preparamos una solución de un alcohol y nos salió pues una molaridad, y preparamos otra solución de alcohol y nos sale una molaridad dada. Podemos mezclar ambas soluciones para obtener una solución final en un solo envase y podemos averiguar, jóvenes, luego del mezclado, cuál es la molaridad de esa solución pues al final de la mezcla. La mezcla de soluciones se realiza, jóvenes, para soluciones del mismo soluto. Eso es importante. Por ejemplo, si tienen una solución de alcohol etanol, la otra solución con la cual se puede mezclar es también pues del mismo alcohol. No puede ser de otro alcohol o de otra sustancia. ¿Por qué no pueden ser de otra sustancia? Porque si son de diferentes sustancias, cuando ustedes lo mezclen, puede haber reacción química. Y ya no tendrían pues una mezcla, ¿no? Ahí ya tendrían una combinación y eso es otra cosa. Por eso si van a preparar mezclas de soluciones, deben fijarse que deban ser pues del mismo soluto. El mismo soluto. Es como el caso pues de los aceites, ¿no? Si ustedes compran aceite de una marca determinada, ¿no? De repente pues por la mañana de un día utilizaron un cuarto, ¿no? De la botella pues de ese aceite y lo guardaron, y otra persona, ¿no? Que va a cocinar no encuentra esa botella utilizada, sino abre otra botella, ¿no? Y utiliza la mitad, y cuando viene pues la dueña de la casa y ve dos, ¿no? Recipientes incompletos, mejor lo mezclo, dice, no, lo mezclo. Y no hay problema porque son alcoholes, pues, aceites del mismo tipo, ¿no? Porque si fuesen, pues, de diferentes tipos, puede que ocurra, pues, algo distinto, ¿no? Pues hay que tener cuidado. Las mezclas de soluciones siempre se dan para soluciones del mismo soluto. Y como en toda mezcla, se va a cumplir, jóvenes, que la masa de la solución y el volumen de la solución son aditivos. Quiere decir que si una solución es de 2 litros y la otra de 3 litros, cuando yo mezclo voy a tener 5 litros. Si una solución es de 500 gramos, la otra solución es de 300 gramos, cuando yo lo mezclo tendremos 800 gramos, ¿no? Son aditivos las propiedades físicas de las soluciones. Lo mismo en las moles, ¿no? O sea, las moles que hay en la primera solución más las moles que hay en la segunda solución deben aparecer en la tercera solución, ¿no? Se suman las moles. Es por eso que si tenemos una mezcla de dos soluciones, se va a cumplir esto en la mezcla, esta relación matemática. La molaridad por el volumen de la primera solución más la molaridad por el volumen de la segunda solución va a ser igual a la molaridad por el volumen de la tercera solución o la solución resultante. Eso para una mezcla. ¿Por qué se utiliza la molaridad, jóvenes? Porque en los cálculos de laboratorio se hacen pues cálculos precisos, ¿no? Yo debo conocer cuál es la molaridad de las soluciones que voy a mezclar, cuáles son sus volúmenes, para averiguar, pues, luego de la mezcla, cuál es la molaridad de la solución por resultante, ¿no? De la solución resultante, porque no todas las soluciones van a tener la misma concentración, ¿ah? Es como las personas que bambean, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva. No sé si han escuchado hablar del aceite de oliva, hay de diferentes calidades, ¿no? Hay pues aceite de oliva doméstica, el aceite de oliva, de oliva virgen, el aceite extra virgen, ¿no? O sea, de mayor calidad, más caro. Es más costoso, ¿no? Tienen diferente concentración, pues, de los aceites esenciales, ¿no? Entonces hay gente inescrupulosa que compra, pues, una botella, ¿no? De aceite extra virgen y lo mezcla con aceites, pues, que no son de esa calidad, ¿no? Lo mezclan y luego lo venden como si fuese, pues, puro, ¿no? A un costo bastante alto, pero en realidad, pues, han mezclado varios, ¿no?
y debería venderse en función pues a la proporción, ¿no? A lo que resulta, ¿no? Respecto pues a las calidades. Lo mismo pasa con la cerveza. Algunas cervezas tienen supuestamente mayor calidad que otras, pero hay gente inescrupulosa que mezcla, ¿no? Esas cervezas y lo vende pues como si fuese de una marca muy buena y lo vende más caro. Se puede hacer eso, jóvenes, porque el alcohol es el mismo, ¿ah? Claro que las concentraciones y las calidades no son las mismas, ¿no? Pero se puede y se bandea, ¿no? Y para saber, pues, cuál es la concentración de una solución, pues, final luego de la mezcla, se realiza esta operación. Esto para dos soluciones, ¿ah? O sea, cuando se mezclan dos soluciones. En realidad se puede mezclar 3, 4, 5, 20, 50. Ahora, si ustedes realicen esto en laboratorio, tienen que calcular cuál es la molaridad final, ¿no? Porque de las soluciones que van a mezclar se puede conocer las cantidades. Y el volumen final, inclusive, que es el volumen 3, va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2. Y eso es obvio, ¿no? Porque el proceso ocurre pues más o menos así, de esta imagen, ¿no? Es un proceso de mezcla de dos soluciones. De esta solución ustedes pueden conocer su molaridad, que valga 3, ¿no? Y su volumen que valga 5, por ejemplo, 5 litros. De él, pues, su molaridad que valga 4 y su volumen que sea 2 litros. Cuando ustedes mezclen, la molaridad va a cambiar, jóvenes. Ya no va a ser pues ni 5 ni 4, ¿no? Sino va a ser un valor distinto. Y ese valor va a ser este de acá. Y se puede calcular porque ustedes van a conocer esto, van a conocer esto y van a conocer el volumen total, porque si ustedes conocen que aquí hay 2 litros y aquí hay 3 litros, aquí va a aparecer 5 litros, ¿no? Van a reemplazar acá 5 y pueden hallar esta molaridad final. Molaridad final. Eso para dos mezclas, ¿ah? Hasta dos componentes de una mezcla. Ustedes pueden pues mezclar 3, 4, 5, igualan nada más, ¿no? Si fuesen 3, aquí sería más molaridad por el volumen 3, más molaridad por el volumen 4 y siempre le van a igualar a la solución final resultante, donde el volumen final siempre es igual a la suma de los volúmenes de las sustancias que van a mezclar, de las soluciones que van a mezclar. Esta es la segunda operación. La tercera operación tiene que ver ya, jóvenes, con la estequiometría de las soluciones. O sea, aquí va a haber ya reacciones químicas. En la dilución, que es la primera operación, solamente se agrega agua a la solución para rebajarla. Es un proceso físico. En las mezclas, los solutos son los mismos, ¿no? Entonces, cuando ustedes los reúnan, no va a haber reacción química, ¿no? Pero también puede haber, jóvenes, reacciones químicas entre soluciones. Y estas reacciones químicas reciben estos nombres, ¿no? Se llama titulación, valoración o neutralización de soluciones. Aquí ya hablamos de estequiometría porque va a haber reacciones químicas. Entonces, estos tres procesos, así llamados, son procesos químicos, donde se provoca la reacción entre los solutos, o sea, los que van a reaccionar son los solutos, ¿ah? De dos o más soluciones. Normalmente van a ser de dos. Los solutos de dos o más soluciones, dando lugar a nuevas sustancias, obviamente porque se trata de una reacción química. En estos casos, jóvenes, por tratarse de una reacción química, se aplica la ley del equivalente. La ley del equivalente. ¿Qué es la ley del equivalente? Eso lo hemos visto en la geometría. La ley del equivalente dice pues, que en toda reacción química, las sustancias que reaccionan siempre lo hacen en igual número de equivalentes. Esa es la ley del equivalente. Como aquí estamos operando con soluciones, ya sabemos que el número de equivalentes es igual a normalidad por el volumen, ¿no? Lo hemos dado pues en una ecuación alternativa. El número de equivalentes es normalidad por el volumen. Pueden hacer operaciones de reacción química con soluciones. En el caso, jóvenes, que reaccionen dos solutos A y B, ¿no? Dos solutos A y B presentes, obviamente en dos soluciones distintas, se va a cumplir esto. Que el número de equivalentes de A es igual al número de equivalentes de B. Esto, jóvenes, es la ley del equivalente que hemos visto en esta geometría. Pero como aquí estamos en soluciones, el número de equivalentes se va a calcular como normalidad por volumen de A, normalidad por el volumen de B. Porque vamos a operar con soluciones. Yo necesito conocer las normalidades y los volúmenes, ¿no? De las soluciones que contienen a los solutos que van a reaccionar. Ahora, ya hemos mencionado, jóvenes, que a veces la normalidad es muy difícil de calcular, requiere muchos pasos,
yo puedo, en vez de la molaridad, en vez de la normalidad, operar con molaridad, ¿no? Y tenemos una ecuación alternativa, ¿no? En vez de n, voy a reemplazar, como vamos a ver, m por teta, ¿no? Porque la normalidad es igual a molaridad por teta. Ahora, esto de valoración, jóvenes, se desarrolla en un proceso de esta forma. Fíjense acá, aquí tenemos una imagen de cómo se realiza la valoración, titulación o neutralización de solución. Va a consistir, jóvenes, en mezclar dos soluciones de solutos distintos y al hacer contacto van a reaccionar químicamente. Aquí en este esquema tenemos pues una solución con el KMnO4 llamado pues permanganato de potasio, y debajo tenemos pues otra solución formado por FeSO4 que se conoce como sulfato ferroso. Dos solutos. ¿Ah? Normalmente aquí se le agrega gotas de ácido para catalizar la reacción, para hacer que la reacción sea más rápida. Pero la reacción va a ser pues entre estos dos solutos. Normalmente, jóvenes, la valoración o titulación o neutralización se hace con la intención de conocer la concentración de una solución desconocida, tomando como base una solución pues conocida o solución estándar, ¿no? Y se desarrolla en un sistema de esta forma. Va a haber un Erlenmeyer, así se le llama a estos recipientes de boca, base ancha y boca angosta, Erlenmeyer, atrás el Erlenmeyer, donde se coloca la sustancia que se va a valorar, o sea, la sustancia desconocida. Y sobre una bureta, que es un tubo, ¿no?, de vidrio, que tiene una abertura en la parte inferior en forma de llave, se coloca pues a la sustancia, solución de concentración conocida, ¿no? Es la solución estándar, con él se va a valorar. Y esto está sujeto, jóvenes, a una soporte universal, se llama. Esto lo van a ver ustedes ya más adelante cuando sigan sus carreras, ¿no?, de ingeniería, que esto se hace comúnmente, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la reacción? Normalmente las reacciones que se van a visualizar aquí, en la mayoría de los casos, van a ser reacciones redox. Y esas reacciones redox se van a observar por el cambio en el color del producto. Entonces lo que se hace es, poquito a poquito, jóvenes, abrir esta llavecita de acá, y esta solución va a empezar a gotear y caer pues a la solución que está abajo desconocida. Y va a llegar un momento, jóvenes, en que esto se va a colorear completamente, y ahí ustedes cierran la llave, porque ya la reacción se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, de la solución conocida, ustedes van a conocer su molaridad o normalidad, como está acá. Este sería pues el A, este sería el B. Van a conocer pues su normalidad y su volumen, porque el volumen lo pueden saber en esta bureta por cuánto han gastado, pues, ¿no? Porque a medida que abren la llave, esto va bajando y pueden conocer su volumen. Pueden conocer el volumen y la normalidad lo van a conocer porque es una solución conocida. En cambio, para la solución desconocida, como no conocen cuál es su normalidad, lo único que pueden saber es su volumen, porque el volumen se puede medir. El volumen lo pueden medir, lo van a reemplazar acá, y la normalidad lo van a calcular con esta expresión. Una vez que ya lo reconocieron, ya conocen su normalidad, ya pueden etiquetar, pues, ¿no?, a esta sustancia, y ya no sería pues una solución desconocida, ahora sería conocida. Estos procesos, jóvenes, de valoración no solamente se aplican a soluciones pues de laboratorio, sino a muchos casos, jóvenes, de soluciones o sistemas pues que son los analitos, le llaman así. Por ejemplo, si yo quiero saber pues si el agua de mar, ¿no?, cuánto pues de cloruro de sodio tiene, también lo puedo valorar de esta manera, ¿no? Si quiero saber cuánto de azúcar hay en la sangre, ¿no?, la solución a analizar sería pues la sangre acá, y utilizo un reactivo, ¿no? Si quiero saber si un polvo blanco, ¿no?, que yo he requisado, o la policía ha requisado, pues, en un lugar dado, es cocaína, también se valora, ¿no? Se valora. O, de repente, pues, si quiero saber si le saqué sangre, pues, a un conductor de taxi para saber si está ebrio o no, también se analiza el alcohol que hay en la sangre, y muchas cosas más, ¿no? Eso se llama valoración. Para ello, ustedes deben tener, pues, una solución A,
que va a ser la solución conocida, y una solución B, desconocida, que va a ser, pues, el analito, ¿no? Es el que se va a analizar. Claro que esto se hace a nivel de laboratorio ya de forma precisa, ¿no? Aunque hay algunos reactivos químicos jóvenes que utilizan, pues, los peritos en diversos análisis para hacer un análisis simplemente cualitativo. Cualitativo no es exacto, pues cuantitativo es exacto, ¿no? Por ejemplo, si quieren saber, pues, si un conductor de taxi ha bebido, pues, alcohol, o una persona, ¿no? Que está movilizando en un auto, está ebria, porque ebrio no puede conducir, los policías paran, ¿no? A estas personas en ciertos puntos y le hacen soplar en un aparato, ¿no? Para reconocer, pues, si está ebrio o no, mediante el aliento, ¿no? Porque el aliento, pues, de una persona que ha bebido contiene alcohol. Entonces, dentro de ese aparato, jóvenes, donde la persona sopla, hay una solución que toma un color determinado cuando ingresa, pues, el alcohol, ¿no? Y si ese color, pues, se nota, el policía va a decir, ah, ya, no, esta persona está ebria, ¿no? Y lo lleva, pues, a la comisaría. Ahora, pero para ponerle una multa, saber exactamente, pues, cuál es su multa, se debe analizar de forma más precisa para saber exactamente, pues, cuántos gramos de alcohol tiene en su sangre o cuántas botellas de cerveza ha tomado, por ejemplo, ¿no? Ahí sí se realiza esto de acá. Este es el análisis preciso. Ahí ya, pues, la policía tiene sus laboratorios de análisis, ¿no? Igual, ¿no? O sea, si hacen una intervención, por ejemplo, en una carretera y encuentran, pues, paquetes de polvo blanco, eh, la policía también tiene, pues, un tubito de prueba con un reactivo donde lo abre, echa ese polvito blanco, lo agita, y si es cocaína, jóvenes, se ve, pues, de color turquesa, ¿no? Celeste. Y ya, pues, detienen a las personas. Y también la condena está en función, pues, al tipo de cocaína que está transportando, ¿no? Si la cocaína, pues, es de alta pureza, su condena, pues, es mayor, ¿no? Y ya el análisis de la cocaína con alta pureza, o sea, cuánto de puro es, se realiza con este procedimiento que estamos indicando. Y así igualito, cuando ustedes habrán visto ahí campaña, ¿no? De despistaje de diabetes, por ejemplo, ¿no? Para las personas que son obesas o tienen, pues, mucha azúcar en la sangre, igualito, ¿no? O sea, el enfermero que hace el análisis le saca un poco de sangre y a su sangre, joven, le echa unas gotitas, ¿no? De un reactivo, y de acuerdo al color que aparece, puede saber, pues, ¿no? Cuánto de sangre, o perdón, cuánto de azúcar hay en su sangre, ¿no? Y si tiene, pues, riesgo de contraer, pues, diabetes, o simplemente, pues, es una persona hiperglicémica, ¿no? Que tiene mucha glucosa, pues, en la sangre, ¿no? Entonces, eso se llama valoración. Y eso es lo que se hace, pues, de esta forma, ¿no? Claro que nosotros vamos a ver los casos de valoración para reacciones químicas específicamente, ¿no? Bien, en las valoraciones, las soluciones no se mezclan al azar, eso hay que saber. A uno se debe conocer. Una de ellas debe ser de concentración conocida, que normalmente se conoce como solución estándar, ¿no? Mientras que la otra será la solución a analizar. Las valoraciones más comunes son las neutralizaciones ácidos-bases, o sea, cuando reacciona un ácido con un hidróxido, ¿no? En todos los casos, los equivalentes se determinan con base, pues, en la siguiente relación. Como en esta expresión anterior, hemos visto, se cumple, ¿no? Que el número de equivalentes van a ser iguales para las sustancias que reaccionan, por eso llegamos a esta igualdad de acá. También se puede expresar el número de equivalentes de otras formas, ¿no? Con esta relación matemática. El número de equivalentes se calcula así, normalidad por el volumen, y eso es lo que hemos puesto en la página anterior, ¿no? Pero si no tenemos la normalidad, podemos reemplazar molaridad por teta, ¿no? En vez de la normalidad. Y si no es solución, podemos calcular el número de equivalentes con la fórmula tradicional. El número de equivalentes se calcula masa entre el equivalente, ¿no? Entonces, en la valoración siempre los equivalentes de todas las sustancias van a ser iguales. Si son soluciones, los podemos reemplazar así, el número de equivalentes lo podemos reemplazar así, y si son sustancias, pues, que no son soluciones, lo podemos calcular en función a la masa y el equivalente. Eso va a depender, jóvenes, de los problemas que querramos, pues, resolver, ¿no? Resolver. Bien. Veamos algunos ejemplos antes de ver, pues, de los ejercicios, ¿no? De la práctica. Ejemplo número 3. Dice, se dispone de 500 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio
al 29,25% en masa y con una densidad de 1,2 gramos por mililitro. Esa es la solución inicial. ¿Eh? Dice, ¿qué volumen de agua se debe agregar a dicha solución para reducir su concentración a 2 molar? O sea, lo vamos a bajar a 2 molar, 2 mol por litro. Bien. Entonces, este es un problema de dilución. Vamos a diluir una solución. El problema, jóvenes, es que la ecuación que hemos dado para la dilución es molaridad por el volumen al inicio es igual a la molaridad por el volumen al final. Si vemos los datos de la solución inicial, tenemos su volumen, pero no tenemos su molaridad. De la solución final, tenemos su molaridad y no tenemos su volumen, ¿no? Pero ese volumen final ya sabemos que se puede calcular, ¿no? Se puede calcular. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, jóvenes, es tener molaridad por el volumen al inicio, molaridad por el volumen al final. Tenemos que tener al menos 3 de esas cosas, ¿no? Del inicio tenemos volumen, me falta la molaridad, y del final pues tengo la molaridad, podría calcular el volumen. Entonces, quiere decir, jóvenes, que para la primera solución, como tengo volumen y también me dan estos datos que están acá, voy a hallar la molaridad de la solución inicial. Se puede hallar, ¿por qué? Porque me están dando pues el porcentaje en masa y la densidad. Y hay una ecuación para calcular la molaridad en función al porcentaje en masa y la densidad. Es esta ecuación de acá. Voy a mostrarles, vamos a retornar las diapositivas, es esta de acá. Esta ecuación de acá, ¿no? Esta ecuación, fíjense acá, sirve para hallar la molaridad cuando ustedes tengan de datos la densidad de la solución y el porcentaje en masa. Esta masa molecular depende de la fórmula. Como dicen cloruro de sodio, yo puedo saber cuánto vale esto. Y este es un término constante, ¿no? Así lo vamos a calcular para este problema o ejemplo número 3. Entonces vamos a decir acá en la solución. Bien. Primero vamos a conocer la molaridad de la solución inicial. De la solución inicial solamente conozco su volumen, 500 mililitros, ¿sí? Pero con este dato, porcentaje y densidad, puedo hallar su molaridad. Con esta ecuación matemática que está aquí, ¿no? Tengo de datos, miren, el porcentaje de masa acá está 29,25. Densidad está acá, 1,2. Y la masa molecular es cloruro de sodio, ¿no? O sea, sodio es 23, cloro es 35,5. Sumando me sale 58,5. Entonces eso lo voy a reemplazar acá. 10, densidad de la solución 1,2, porcentaje de masa 29,5 y la masa molecular del cloruro de sodio 58,5, esto me sale 6. Me sale 6. Aquí ojo que he puesto solamente los números, ya saben que esto tiene unidad, la molaridad es mol por litro, ¿no? 6, o sea que de la solución inicial tengo volumen y tengo su molaridad. De la solución final tengo su molaridad, voy a calcular el volumen. Entonces voy a utilizar esta relación matemática, esta de acá. De la solución inicial ya calculé la molaridad, ¿eh? Esto vale 6 y su volumen es 500. De la solución final, su molaridad debe ser 2, me dice, voy a calcular su volumen. Entonces reemplazando aquí sería 6, aquí sería 500, aquí es 2, B2. Y este B2 me sale 1500 mililitros. ¿Por qué? Porque el volumen aquí estaba en mililitros, ¿ah? 500 mililitros, ¿no? Molaridad, molaridad se cancela, mililitros. Bien, ese es el volumen final. Pero lo que me están pidiendo a mí es el volumen de agua. ¿Cuánto de agua se ha agregado o se debió agregar? Como el volumen inicial es 500 y el volumen final es 1500, significa, jóvenes, que he agregado 1000 mililitros de agua. No, porque se cumple esto. Recuerden, el volumen 2 es el volumen 1 más el volumen de agua. Este volumen 2 vale 1500, este volumen 1 vale 500 y con eso puedo hallar el volumen de agua. El volumen de agua siempre es la diferencia, ¿no? Sería 1000 mililitros. Se agregó 1000 mililitros de esa solución. Ahora hay problemas directos, jóvenes, donde de frente le van a dar pues la molaridad y van a calcular los datos acá, o las cantidades acá.
Pero en este problema no me daban esta molaridad, me daban este volumen, me daban esta molaridad, no este valor, pero me daban otros datos para calcular la molaridad con la forma que hemos presentado, ¿no? Eso vendría a ser la respuesta. Entonces, en este problema se agregó 1000 mililitros de agua para bajar la molaridad de 6 a 2, ¿no? De 6 molar a 2 molar. Bien, ejemplo 4. Dice, se mezclan dos soluciones acuosas de glucosa en una proporción volumétrica de 2 a 3. Proporción volumétrica. O sea, no me dicen que su volumen es 2 litros y 3 litros. O sea, sus volúmenes están en la proporción de 2 a 3. Y donde las concentraciones molares, las molaridades, son de 2,5 y 5 respectivamente. O sea, 2,5 molar para la primera solución y 5 molar para la segunda solución. Con ello, me piden determinar la molaridad de la solución resultante. Aquí es una mezcla de solución. Dos soluciones, ¿ah? Bien. No nos indican los volúmenes de la solución, por lo que haremos las operaciones en términos de una constante, ¿no? Proporción de 2 a 3, vamos a utilizar una constante K, por aritmética, ¿no? Cosa que tendríamos esto. El volumen de la solución 1 vamos a llamarle 2K, y el volumen de la solución 2, 3K. El volumen de la solución resultante entonces sería 5K, ¿no? Que es la suma de volúmenes, porque los volúmenes se suman, ¿no? Me dicen que la solución 1 y la solución 2 están en la proporción volumétrica de 2 a 3. Entonces he puesto K, K, y el volumen final es 5K. Se cumple esto. Mezcla de solución. A ver, el volumen de la solución 1, aquí es 2K, aquí es 3K y acá es 5K. Esta molaridad, si me dan, estos dos datos me dan, lo que me piden es hallar la molaridad final. Entonces reemplazando sería así. Esta molaridad de la solución 1 es 2,5, su volumen es 2K, la molaridad de la segunda solución es 5, su volumen es 3K, y voy allá a la molaridad 3, el volumen 3 es 5K, ¿no? La suma de volumen. Cancelamos el término K y operamos, ¿no? Esto sale 5, esto 15, ¿no? 5, 15 sería 20, ¿no? Aquí paso a dividir entre 5, la molaridad 3 sería 4. El valor sería 4. El número, pero siempre hay que poner las unidades. La molaridad es mol por litro. Mol por litro. Esa es la respuesta. Aquí nos daban volúmenes en proporción. En los problemas de frente le pueden dar pues los volúmenes, o ya en litros, en mililitros, o cualquier otra unidad de volumen. O le pueden pedir el volumen si le damos otra cosa, ¿no? Eso sí. Bien. Eso en cuanto pues a las mezclas de solución. Problema 5 o ejemplo 5, vamos a ver un ejercicio, jóvenes, ya de valoración, neutralización o titulación. Dice, ¿qué volumen de solución acuosa de hidróxido de magnesio, acá está la fórmula, MgOH2, 0,75 molar, se necesita para neutralizar 600 mililitros de solución acuosa de ácido clorhídrico, 2,5 molar? 2,5 molar. Bien, aquí va a haber una neutralización, ¿no? Que es lo mismo pues que valoración o titulación. Entonces, se va a cumplir pues la fórmula que hemos indicado, ¿no? Esta fórmula de acá, voy a colocarlo nuevamente, en la valoración se cumple esto. Normalidad por el volumen de una de las sustancias va a ser igual a la normalidad por el volumen de la otra sustancia. El problema es que en el enunciado no me dan las normalidades, no me dan las normalidades. Lo que me están dando de datos son las molaridades, ¿no? En el enunciado me dan las molaridades. Entonces, en vez de esta normalidad, debo reemplazar su equivalente. ¿No? Acá está. En vez de la normalidad, también se puede reemplazar molaridad por teta. Molaridad por teta. ¿Por qué debemos hacer eso, jóvenes? Porque en el enunciado del problema, como vamos a ver, no me dan las normalidades para aplicar la fórmula directa. ¿No? Vamos a determinar las normalidades de cada solución sobre la base del parámetro t.
Porque fíjense en el enunciado, me dan 0,75 molar, 2,5 molar. No me dan la normalidad. Entonces yo debo calcular la normalidad en función a la molaridad por teta. Entonces para ello, como son dos solutos, voy a analizarlos, ¿no? El primer soluto es el hidróxido, MgOH2. Su molaridad es dato a 0,75. Y teta vale 2. ¿Por qué es 2? Porque teta es número de hidróxido, ¿no? O sea, número de OHs. Número de OH. Como esta fórmula tiene 2 OHs, teta vale 2. El ácido es H-cloro. Su molaridad viene de dato acá, 2,5. El parámetro teta es 1, porque es el número de hidrógeno, ¿no? En los ácidos es número de hidrógeno, ¿sabes? Tiene un solo hidrógeno, teta vale 1. Entonces con ello hallo la normalidad. Normalidad es molaridad por teta, que sería 0,75 por 2, sale 1,5. Para el ácido sería molaridad por teta, 2,5 por 1 sale 2,5. Ya tengo las normalidades, ¿ah? Ahora sí voy a aplicar la ley del equivalente, que dice pues esto, ¿no? Normalidad por el volumen del primer soluto es igual a normalidad por el volumen del segundo soluto. Para el primero su normalidad salió 1,5 y su volumen lo voy a calcular. Para el segundo su normalidad salió 2,5 y su volumen es dato, 600 mililitros. Aquí está, o sea, esas cantidades, acá están, ¿no? ¿Qué volumen de él me piden? Él es el A. Se necesita para neutralizar 600 mililitros de la otra solución. O sea, de la primera solución tengo su normalidad, acá está, pero no tengo el volumen, justamente me piden eso, ¿no? Pero de la segunda solución tengo su normalidad que está acá y me dan su volumen, 600 mililitros. Entonces, cuando reemplace en esta expresión, llegaremos a esto, pues, ¿no? Y con ello voy a calcular el volumen. Esto pasa, pues, a dividir 2,5 por 600 entre 1,5, sale 100 mililitros. Y eso vendría a ser, pues, la respuesta. Bien, eso en cuanto, pues, a operación, ¿no? Entonces, resumiendo, jóvenes, en este capítulo vamos a hacer 3 operaciones básicas donde vamos a calcular la molaridad, la normalidad y la molalidad en función a los datos que nos den. Cada una de estas unidades tiene su expresión matemática para su cálculo. Ahora, en el caso que ya nos den los valores calculados, nos pueden pedir pues, otras cosas, ¿no? Nos pueden pedir otras cosas. Recuerden que la molaridad, por definición, es moles sobre volumen en litros. O también es moles entre la masa molecular, la masa entre la masa molecular por el volumen pues en litros, o con la ecuación alternativa, 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje de masa de soluto sobre la masa molecular del soluto. La molaridad es moles sobre masa de agua en kilogramos. Y la normalidad, jóvenes, es número de equivalentes sobre el volumen de la solución en litros. O también la normalidad se puede calcular molaridad por T. Eso depende ya de las cantidades que nos den en los ejercicios. Una vez que ya tenemos esas medidas, podemos hacer operaciones con la molaridad, la normalidad y la molalidad. Una de ellas se llama la dilución, ¿no? La dilución consiste en diluir o bajar o rebajar una solución agregando agua. En ella se cumple que la molaridad por el volumen al inicio es igual a la molaridad por el volumen al final. El volumen de agua agregado es la diferencia de los volúmenes inicial y final, ¿no? Porque el volumen va a aumentar debido al agua. La segunda operación es mezcla de soluciones del mismo soluto, ¿no? Si mezclamos dos soluciones, se cumple que la molaridad por el volumen de la primera solución más la molaridad por el volumen de la segunda solución es igual a la molaridad por el volumen de la solución resultante. 3. Y la tercera operación es titulación, valoración o neutralización de soluciones, donde se lleva a cabo reacciones entre los solutos de la solución. Si son dos solutos A y B, se cumple que sus números de equivalentes son iguales, que es lo mismo a reemplazar normalidad por el volumen del primero es igual a normalidad por el volumen del segundo, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Pero si no tienen normalidad, pueden calcular la normalidad en función a la molaridad por T, ¿no? Por T. Teta para los hidróxidos es número de OHs, teta para los ácidos es número de hidrógenos, teta para las sales es la carga total de los cationes, y si los solutos participan en reacciones redox,
Z es igual al número de electrones ganados o perdidos, ¿no? Ganados o perdidos. Eso ya depende, jóvenes, de la información que nos den, pues, en los ejercicios. Bien, entonces pasaríamos a la parte, pues, de la resolución de la práctica dirigida sobre la base, pues, de la teoría que hemos hecho. Vamos a hacer acá un pequeño receso para que puedan relajarse, jóvenes, porque a veces las clases continuas, pues, agotan